Continuamos en el mañana siendo las 11:22 y tenemos una temperatura de 14 grados aquí en la Capi. Pido un aplauso fuerte para el señor Augusto Costa, que vino a visitarnos hoy, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, del gobierno del señor Kicillof. Buenos días. ¿Qué tal, Mex? Qué gusto estar acá, realmente. La verdad que sí. Habías venido a casa, ¿no? Sí. No. Ah, ¿nunca? No, Lucía, mi compañera, había venido Sí. a un par de eventos, pero Sí. a mí me tocó quedarme cuidando a la niña. Sin resentimiento, ¿no? Para nada, nunca. Ok. Siempre con alegría todo. Ok. Pero bueno, es la primera vez que estoy acá. Augusto lo conozco por mi amigo Saborido, ¿sí? Que me dijo, tienen un lugar maravilloso, tienen que ir a hacer la obra ahí, tenés que conocerlo, Augusto, y fui a conocer el Morán. ¿Sí? Morán es un centro cultural con Ana Costa, que está acá, con Mara, que manejan, y un montón de economistas, amigos de Augusto, que trabajan con Augusto, llevaron adelante este centro cultural que es increíble, que está en Villa Pueyrredón, podríamos decir, o... Es agronomía. Agronomía, el barrio de Agronomía. Pedro Morán y Constituyentes. Constituyente y Pedro Morán. Ahí está, por eso se llama el Morán, a mitad de cuadra, y pasa de todo en el Morán. Exacto. Sucede de todo, es increíble, y ahí me enamoré de él. Gracias. Y bueno, ahí nació nuestro amor. ahí Y está. como dice Pedro siempre, la particularidad de Morán es que un centro cultural hecho por economistas uno la puede pasar bien. Así que invitamos a todos a que vean esta experiencia medio extraña. Es verdad. En la vida. Es verdad, corre esa idea del hipismo que maneja un centro cultural y son toda gente seria. Sí. Eso está- Economistas. por lo Economistas. Es el híbrido entre el hipismo del centro cultural y lo serio que es Exactamente. Que la, puedes- la tarea de los economistas. Exactamente. Pero bien, lo llevan y lo llevan muy bien adelante. ¿Ya lleva cuántos? ¿5 años? 5 cumplimos. Ah. ahora en marzo, sí. Maravilloso. ¿Cuál es la idea ahí? ¿Qué fue todo eso? ¿Cómo surgió? No, la idea surgió porque nosotros con Axel y muchos compañeros y compañeras que estuvimos en la gestión, cuando dejamos el gobierno nacional en 2015 y Axel asume como diputado, teníamos la idea de tener algún espacio de referencia para hacer nuestras actividades y teníamos muy claro que tenía que pasar por la cultura, nuestro vínculo con la comunidad y por más que la mayoría somos economistas, bueno, de los que estuvimos en la gestión económica de Cristina el segundo mandato, la propuesta fue muy abierta al barrio, ¿no? Entonces, mucha gente del barrio se sumó Es y hermoso. tomó las riendas. Sí. Y eso me parece que era la idea también. Decir, Es che, hermoso. esto es para que se lo apropie, quienes tengan ganas de participar, de hacer cosas y 5 años pasaron Sí. y de crecimiento, como vos decís, pasó de todo. Yo me puedo pensar desde cómo arrancamos hasta todas las cosas hermosas que sucedieron ahí. Hasta metimos el Clio adentro de Morán Ah, no sabía. cuando Mirá. ganamos las elecciones en 2019. Terminamos con el Clio ahí adentro, a los bocinazos, luces y festejando en una noche que... Claro, pues entra justo, ¿no? Por la puerta entra el Clio ahí, es un Ese portón. era un garage, Ah, es porque un ese era- garage. era un taller ese. Correcto. Claro, pero nunca había visto un auto adentro. Y bueno, Mirá. así que tuvimos nuestra noche de gloria con el Clio dentro de Morán. Así que si Morán recibió el Clio, puede recibir todo. Nos puede recibir a nosotros, Sí, quiso sí, decir de alguna No, el manera. Mex, la obra que hiciste vos, sí. ahí, mi amigo Mex. Tuvimos ahí un año. Tuvieron una gran temporada, sí. hermosa obra también, la gente muy contenta. Con nuestro querido Marcelo Chirino hacíamos esa obra y gracias a ellos nos fue divinamente bien, hermosamente. Todo lo que pasa en el Morán, todo está maravilloso, Y increíble. hasta, perdón, Mex, dimos una charla para los 5 años de economía con Pedro, con Saborido. Sí, sí. Hicimos que Pedro hable de economía. Sí. O sea, ya a niveles de, Sí. de delirio intensos. Ya no es serio lo de ya ustedes. dejó de ser serio. Dejó de ser Ya serio. dejó de ser serio. Pero bueno, son jugadas que uno se hace, ¿sí? Ahí está. ¿Cómo estamos? Bueno, ¿Para él? ¿Para el domingo? No, para el domingo, Quería decir otra cosa. Sí. para el orto, iba a decir. No, es una situación bastante rara la que Sí. estamos atravesando porque hay claramente un clima vinculado con la campaña electoral de mucha incertidumbre, de algunas confrontaciones, ¿no? Incluso adentro de los propios espacios de una sociedad que una parte importante no la está pasando bien, pero por otro lado, o sea, uno mira desde el punto de vista de los indicadores económicos y si bien tenemos el problema de la disponibilidad de dólares, de la inflación, de que el salario no está en los niveles que Tiene que estar. tendrían que estar, ¿no? Y que era el objetivo nuestro,
La economía mantiene tasas de crecimiento todavía importantes, si bien se nota una desaceleración. Hay niveles de empleo muy altos respecto a lo que venía pasando durante la gestión anterior. Y a mí me toca recorrer toda la provincia de Buenos Aires con Axel. Ayer estuvimos en Bahía Blanca, la semana pasada en Mar del Plata, vamos a La Barría mañana, después todo el conurbano, estuvimos en Morón, y en todos lados pasa lo mismo. Las empresas, cuando uno habla con empresarios, con cooperativas, te dicen que tienen altos niveles de demanda, que tienen planes de expansión, que quieren seguir apostando y creciendo. Entonces es una situación bastante contradictoria, ¿no? La que estamos atravesando, que después se expresa políticamente con esta gran incertidumbre que tenemos, porque nadie te puede decir a ciencia cierta de qué va a pasar con las elecciones. Pero nosotros estamos muy tranquilos en el caso de la provincia, con el gobierno que hizo Axel, con la gestión. Es reconocida, me parece, en toda la provincia la calidad de la gestión, la honestidad, el compromiso y las políticas, ¿no? La provincia volvió a tener políticas públicas que beneficiaron a la gente y eso a nosotros nos da tranquilidad. Después está en cada bonaerense definir su voto y acompañar, pero desde la gestión estamos muy tranquilos. Bien. Digo, es un misterio lo que va a pasar el domingo, pero ¿qué va a pasar el lunes? Porque acá había un debate, venimos de una semana de una corrida cambiaria. Ayer dijo Macri esto de que si ellos ganan, el lunes va a estar tranquilo porque el mercado confía en ellos. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de lo que puede pasar el lunes con el dólar y con todos los indicadores ante cada uno de los escenarios que se pueden dar el domingo? Bueno, ese es un factor de incertidumbre e inquietud, diría yo, porque en todo proceso electoral hay tensiones con el tipo de cambio, lo vimos en todas las elecciones. Acuérdense que cuando Macri pierde las PASO en 2019, hay una corrida terrible y hay un salto cambiario enorme, o sea, creo que pasa de 42 a 60. Sí. Es decir, ¿y cuál fue la interpretación de Macri? Ven que si votan al kirchnerismo, los mercados nos castigan, claro, y el dólar se va a las nubes. Sí. O sea, enojado con la gente que vota una alternativa y echándole la culpa al que ganó de qué pasó con el dólar. Claro, a la gente por haber votado mal. A la gente por haber votado mal, y era el que ganó por lo que ocurrió con el dólar. Y no se hizo cargo, como ayer lo escuchamos, hablar del FMI como si no lo hubiese traído él. Sí. Bueno, hizo cargo de todo el endeudamiento, de toda la fuga de capitales, de todo ese despilfarro de recursos que significó el gobierno de Macri y que llegó regalado a la elección. Y que por la responsabilidad, me parece, de quien ganó en ese momento, no fue peor la situación. Ahora, cuando uno analiza cómo está la situación, obviamente estamos sin dólares, es decir, con muy pocas reservas, con el acuerdo con el FMI adentro, con tasas de inflación muy altas, con esta tendencia a la dolarización permanente en la Argentina y profundizada en el contexto electoral. Y entonces, lo que puede pasar no te lo puede decir nadie, porque cada vez que se mueve cualquier variable financiera, las interpretaciones pueden ir para cualquier lado. Sí. Entonces, te pregunto, ¿qué conviene? ¿Que gane la oposición o el oficialismo? Si vos decís, no, si gana la oposición, el dólar se va a ir a las nubes porque este gobierno va a estar completamente desacreditado y los mercados van a esperar que el próximo gobierno devalúe, entonces anticipan, y es al revés de lo que dicen ellos. Que si... Claro, es que para mí, a ver, hay una interpretación quizá digo más tradicional que es esa, esto de, bueno, si el gobierno pierde una elección, eso genera problemas a nivel macroeconómico. Pero Matías, cuando quien supuestamente ganó te dice voy a devaluar. Claro. ¿Entendés? Pero bueno, me parece que la narrativa un poco de Macri es tratar de darlo a la inversa, es decir, tratar de generar miedo de un triunfo oficialista y tranquilidad de un eventual triunfo opositor. Sí, eso es la otra interpretación que uno puede tener, que si supuestamente las políticas que implementa la Unión por la Patria, digamos, o la plataforma Unión por la Patria, no es la que los mercados, entre comillas, porque por los mercados es una construcción esotérica, nadie sabe qué son, a veces tienen nombre y apellido, a veces son abstractos, pero si supuestamente esa plataforma no refleja lo que quiere el mercado, entonces si gana el oficialismo, va a haber un castigo, una corrida, se van a cubrir de políticas que no le van a gustar. Sí.
cualquier cosa puede pasar. Lo que sí sabemos es que la situación es lo suficientemente delicada como para que todos tengamos que tener responsabilidad. Y que cuando hay algún desequilibrio macro, algún salto del tipo de cambio en particular, no la paga Macri, no la pagan los sectores acomodados, la paga el pueblo. Claro. Entonces, cuando uno ve la falta de empatía con la gente de los sectores de la oposición, que hasta incluso parecieran querer que haya una corrida cambiaria para que el gobierno llegue peor a las elecciones, bueno, eso habla, me parece, de una concepción de la política y de la responsabilidad que es la opuesta a la nuestra. Sí. Qué difícil, ¿no? Porque normalmente uno ve que la derecha tiene una estrecha relación con el poder económico y es más fácil y es como que confían más el poder económico y es un poco el que maneja el mundo, de este mundo capitalista, los poderosos, que deciden. Entonces dice, bueno, Macri me consigue y me resuelve esto de tal manera que no me lo dan los peronistas, ¿sí? Porque los peronistas van a venir, digo, la idea de la gente, ¿no? O cómo es que funciona todo esto. Van a venir con los derechos y a pedir vacaciones de acá, minga, no nos cierran, no nos conviene. Entonces vamos con aquel que nos saca, le saca los derechos y nos da más plata a nosotros. Y son los que manejan el mundo. ¿Qué pasa, Mex? ¿Qué hay de cierto en todo esto? Si es así exactamente cómo funciona. No sé si es exactamente así, que el mundo está manejado por sectores poderosos que tratan de influir en todas las políticas para beneficiarse. Eso es así, es un hecho. Y que siempre hay una disputa y una determinada correlación de fuerzas donde cada uno trata de inclinar la balanza para el lado que le conviene. Nuestro gobierno, nuestros candidatos siempre van a tratar de inclinar para los sectores más vulnerables, para las mayorías populares, y lo que a mí me hacía reflexionar lo que vos comentabas era que hay en ciertos sectores del poder o del empresariado una cuestión ideológica tan fuerte que muchas veces terminan afectando sus propios intereses. Por ejemplo, me cansé de hablar con empresarios que vos le decís, che, ¿cómo te fue en el gobierno de Macri? Pésimo, casi me fundo. ¿Y cómo está yendo ahora? Bien. ¿Y cómo te fue en el gobierno de Cristina? Bien. ¿Y a quién vas a votar? No, al Unión por la Patria no voto ni loco. ¿No? Entonces vos decís, ¿pero cómo? ¿Qué pasa? Cuando supuestamente los que vos creés que hacen las cosas bien y vos votarías están en el gobierno, te va mal. Cuando estamos lo que hacemos todo mal, te va bien. No hay algo... No, bueno, pero viste... O sea, se agarran de cosas muy influenciadas por ideología que terminan perjudicándolos. Eso quienes son conscientes, quien tiene conciencia de clase, digamos. Pero después, yo me acuerdo que en 2015 me tocó, como secretario de Comercio, en la campaña, recorrer muchas fábricas del conurbano, de San Martín, de La Matanza, hablar con los trabajadores, y que muchos dijeran, voy a votar a Macri, ¿no? Sí. Es decir, ¿por qué? No, porque Macri va a dejar todo lo que hizo Cristina, pero va a hacer todo mejor. Por ejemplo, no voy a pagar ganancias, voy a ser más feliz. Sí. Bueno, entonces uno le trata de explicar, no, pero con las políticas va a ser todo lo contrario. Sí. Pero ahí hubo una estafa en 2015. Sí. ¿Por qué? Porque no decían lo que iban a hacer. Decían que iban a subir las jubilaciones, que no se iba a pagar ganancias, que no iban a devaluar, que no iban a ir al fondo, que no iban a ajustar, que no iban a quitar derechos. Y entonces es legítimo para un laburante que en 2015 entendía que estaba bien, pero se podía estar mejor, y venía alguien y te decía, vas a estar mejor, que lo vote. Pero ahora no están. Ahora están haciendo lo contrario. Eso es lo paradójico. Ahora están diciendo lo que van a hacer. Y ya no son... Y que la vas a pasar mal, te avisan. Te van a estar diciendo, la vas a pasar mal. Sí. Te voy a quitar derechos, voy a ajustar, voy a evaluar. Entonces ahora sí que realmente me parece que gran parte del desafío de cualquier expresión política que dentro del campo nacional popular, digamos, es tratar de llegar a cada uno de los argentinos que se va a ver perjudicado por las políticas que ya no es que nosotros decimos que van a hacer, ellos dicen que van a hacer, bueno, que se entienda que uno puede estar enojado por muchas cosas, puede sentir que no se cumplieron sus expectativas, pero que seguro que nosotros somos la mejor alternativa y lo que está enfrente es pésimo y es malo y le va a hacer mucho daño al país. ¿Cómo analizan esto de esta especie de gira que vimos estos últimos días de Patricia Bullrich hablando de economía y metiendo la pata sistemáticamente? Una cosa que no sé si es que no sabe
Pero hay lo que dijo de blindar el Banco Central, después el tema de llevar una cámara a mirar las reservas. La deflación. ¿Se puede ser presidente sin saber de economía o eso se puede resolver con equipos? ¿Cómo es la relación que uno tiene con esos temas cuando uno es presidente? Me parece que está buena la pregunta porque nos hace pensar, bueno, qué perfil, qué capacidades tiene que tener un presidente y si no sabiendo economía, como Patricia Bullrich está demostrando que no tiene idea de lo que habla en términos de economía, está en condiciones de ser presidente. Yo creo que lo que tiene que hacer un presidente es formar equipos, estar muy encima de todos los temas. O sea, yo fui parte del segundo gobierno de Cristina y Cristina no es economista, es abogada, pero la verdad que el grado de detalle, de seguimiento a los temas que ella tenía, y particularmente los temas económicos, porque sabía que gran parte de las condiciones de vida de la gente se juegan en función de cómo va la política económica, compensa cualquier falta de formación en la medida que hay compromiso, responsabilidad y vocación, ¿no? Por entender, por aprender, por ir siguiendo la marcha del gobierno, no te digo tomarle lección a los funcionarios, pero sí desafiarlos para que, si te traigo este programa, no decir, como muchas veces Macri, no, bueno, hacelo, ¿no? Porque así un presidente no tiene que ser. Entonces, si Patricia Bullrich no tiene idea, no va a estar arriba de los temas y su equipo piensa aplicar las políticas que están hablando, que van a aplicar, es un problema. Ahora, me parece que todo pasa por que quien tiene el diseño de la política económica tenga capacidades técnicas, que haya conducción política. Yo creo que el presidente tiene que tener conducción política, ¿no? Para decir, bueno, vamos a ir por este lado. Y teniendo en cuenta que no existe una sola medida de política económica que beneficie a todos y no perjudique a alguien, ¿no? O sea, el día que inventen una medida donde todos estamos mejor, ese día encontramos la fórmula Coca-Cola y se acabó la política, se acabó Claro. Bueno, cada vez que tomás una medida, vos estás mejor y vos estás peor. Claro. O vos estás mejor y él está igual, con lo cual en términos relativos estás mejor. Pasa mucho con la ley de alquileres eso, ¿no? Esto del problema de los alquileres, esto de pensar, bueno, alguna especie de solución cuando tenés descontentos tanto del sector de inquilinos. Tenés conflicto de intereses. Claro. O sea, toda la sociedad está atravesada por conflicto de intereses. O sea, entre un empleador y un empleado, entre un inquilino y el que alquila. Entonces, el Estado lo que tiene que hacer es mediar en esos conflictos, encontrar equilibrios y saber que, por ejemplo, si decimos, bueno, vamos a tomar determinada medida para fomentar que la gente pueda alquilar mejor. Bueno, no va a ser la mejor situación para quienes son los propietarios de las viviendas porque les estás haciendo tomar decisiones que no son las que les gustaría o querrían tomar, y quien alquila quizás tampoco está en el mejor de los mundos, ¿no? Claro. Entonces, pero tienes que encontrar un equilibrio y fijar objetivos. Entonces, decir, ¿cuál es el problema hoy? El acceso a la vivienda, el acceso al alquiler. Bueno, entonces mi política va a fomentar que la gente tenga más facilidades para poder alquilar. Y eso es ir en contra de quien está contento con un Airbnb porque eso le da más rentabilidad que un alquiler mensual, regulado, etcétera. Y ahí y te van a putear. Y te van a putear. Ahora, si no te putea nadie, entonces me parece que estás no estás tomando decisiones o estás tomando decisiones no hizo nada. Y los que te putean, los que no te putean son porque son los que tienen el micrófono y los que se estás beneficiando. Bien, entrar de acuerdo, ponerse de acuerdo, difícil. Perdón, lo de ponerse de acuerdo, que ahora que lo mencionás, porque cuando se dice, bueno, tenemos que hacer un consenso y ponernos todos de acuerdo. Totalmente de acuerdo con eso. Ahora, muchas veces ese consenso implica que alguien que tiene capacidad, por ejemplo, una gran empresa monopólica, que porque maneja un mercado de alimentos, te fija los precios para tener la máxima rentabilidad. Y vos le decís, che, nos ponemos de acuerdo y bajás un cacho tus precios, que igual seguís ganando, pero ganás menos, así la gente está mejor. Y el empresario te va a decir, ¿por qué? ¿Por qué? De onda no lo va a hacer. Claro. Y de hecho, si hace eso, no es un buen empresario. Claro, porque el empresario está para ganar cada vez más y más dinero. Es lo que desea. Es que si no hace eso, no es un buen empresario. Entonces, el Estado, contra la voluntad de quienes tienen la manija, tiene que tomar medidas para evitar esos abusos. Porque estamos partiendo de una situación de abuso. Pero la peor idea, y me acuerdo que
gran parte del planteo de Macri al principio de su gobierno era: yo soy empresario, soy uno de ellos, entonces me voy a sentar y voy a decir, che, dale, aflojemos un cacho. Claro. ¿Y por qué te van a...? Hablamos el mismo idioma. Hablamos el mismo idioma. Claro. Después se sintió desilusionado porque sus colegas no lo acompañaron. De hecho, lo dijo. Dijo Claro. esto de que se sentía que no lo habían traicionado acompañado. por el empresariado del cual Exacto. se siente parte. Claro, porque así no Y funciona. lo forzaron a ir a los cuadernos. Bueno, pero así no funciona. Entonces, me parece que el consenso y la posibilidad de transformar la realidad en beneficio de las mayorías implica tener una base importante de sustentación de políticas que sabés que afectan intereses, y cuando estás en una sociedad desigual, los que tienen la manija se van a enojar. Y claro que sí. Ustedes estuvieron justamente en el tema de los precios cuidados, un momento que la economía estaba un poco difícil y apareció en la hora 12, que todo eso lo pudo mejorar la economía y fue muy aplaudido por mucha gente. ¿Qué pasa en este presente? Todo eso. Mirá, lo que nosotros hicimos fue políticas justamente para evitar abusos por parte de quien en una economía concentrada y desigual tiene posibilidad de quedarse con más de lo que le corresponde, simplemente porque es fuerte y es grande. Y Precios Cuidados, lo que fue en ese momento fue un acuerdo voluntario para que las principales empresas del país vendan a los supermercados sus productos a un determinado precio, y que los supermercados se lo venden a los consumidores a un determinado precio, y en los dos segmentos, digamos, hay una ganancia normal, una ganancia razonable que no sea abusiva. Fue algo muy novedoso, porque ese tipo de acuerdos voluntarios en general no existen, menos firmados, menos con un Estado que dice voy a garantizar que se cumplan, y fue muy exitoso porque le permitió a mucha gente entender cuánto era razonable pagar. Porque cuando hay inflación, acá tenés un supermercado enfrente, entrás ahí, te vas a encontrar con que la leche sale tanto, si vas al almacén de acá a la vuelta, va a salir otro precio que nada que ver. Entonces, ¿cuál es el precio que uno tiene que pagar? Perdés referencia. No hay precio ya. Perdés referencia de precios. Entonces, terminás convalidando precios que quizás lo que suponen es una ganancia extraordinaria a quien te vende. Y estás pagando de más. Si vos decís, el gobierno me garantiza que es razonable pagar 10 pesos por esto, y alguien te lo quiere vender a 15, vos decís, no, ni loco. Pero si te lo quiere vender a 11, vos decís, bueno, por un peso lo pago, ya es una decisión tuya. Y es una decisión consciente. Cuando no tenés referencias, sin querer, haces cosas que no harías si tuvieras la información. Precios Cuidados fue eso. Pero fue en un contexto de 20 y pico % de inflación. Lo que nos permitió introducir el programa, que se puedan hacer revisiones cada 3 meses, entonces por 3 meses vos sabés, esto sale tanto, que nos sentemos a negociar los aumentos en función de la evolución de los costos. Cuando ya la inflación tiene 3 dígitos como ahora, la efectividad de esos programas es mucho menor. En 2 meses ya tenés el monto de inflación que tenías anualmente en ese momento. Exacto. Entonces ya es como 2 meses de ahora son un año del 2014. Sí, entre 2 y 3 2015. meses hoy es la inflación de todo el año 2015, ponele, ¿no? Claro. Entonces, cuando la velocidad de suba de precios está tan acelerada como ahora, pretender que ese programa que tiene este objetivo pueda tener la efectividad que tuvo en ese momento, me parece un poco ambicioso. Hay que tener el programa. El secretario de Comercio, Matías Tombolini, se junta con las empresas, negocia los precios, controla que se cumpla, pero en términos del impacto en el movimiento de los precios es menor, y por eso necesitas todo el otro conjunto de medidas, que hoy básicamente es garantizar que vas a tener dólares. Eso es la clave hoy, porque el tipo de cambio en la Argentina tiene un impacto muy grande en los precios. Y como venimos con el tema del fondo, con el tema de la sequía, con el tema de la falta de disponibilidad de dólares, aparecen también las tensiones. Entonces fíjate cómo todo también va cerrando, ¿no? Es decir, tenés inflación, te faltan dólares, y la corrida del tipo de cambio te retroalimenta la inflación. ¿Cómo se detiene todo eso? Bueno, ¿cómo puede cambiar? Acá me parece que hay dos situaciones que hay que destacar. Una, que estamos en una coyuntura muy difícil, porque venimos del endeudamiento de Macri con el acuerdo con el fondo, que estableció un acuerdo que te obligaba a ir devaluando a medida que subían los precios, con lo cual te va retroalimentando la inflación. Y
con una sequía que le quitó a la economía 20.000 millones de dólares, que íbamos a tener este año y que hoy no existen. Entonces, en una economía donde cualquiera que gana un poco y tiene una capacidad de ahorro quiere comprar dólares, Sí. Cuando te faltan 20.000 millones de dólares estás en un problema. Entonces, lo primero que hay que hacer, y es lo que está haciendo el gobierno, es encontrar un puente para cubrir estos 20.000 millones de dólares que faltaron, Sí. que significa renegociar con el FMI, lo que se hizo con China con el swap y los yuanes, que es que básicamente Sí. China te financia. Sí. Lo de Qatar. Ahora con lo de Qatar ahora, Sí. para Sí. poder pagar al FMI. Se estuvo negociando con Brasil también para... Pero esto es a la espera de que otra cosecha buena venga. ¿O Es a qué? la espera de que la próxima cosecha no vas a tener este problema, porque ya se sabe que no vas a tener sequía, que las inversiones que se hicieron en materia energética, por ejemplo el gasoducto, te permita reducir las importaciones de energía y empezar a exportar. Sí. Es decir, bajar las impos y subir las expos, y eso quiere decir que la economía va a empezar a tener mucho más dólares de lo que tenía hasta ahora. Entonces, cuando vos atravieses esta situación, te vas a encontrar con un panorama muy distinto, porque vas a tener espalda para poder responder a demanda de dólares que siempre hay en la economía, y que particularmente el Estado tiene que orientar al funcionamiento de la producción, Sí. porque hoy vos necesitas insumos importados que en la medida en que hay pocos dólares y no van ahí, es un problema. Por eso también muchos empresarios se quejan de las restricciones a las importaciones, quieren importar un insumo y no tengo, pero esa administración tiene que ser lo más eficiente posible y hacerla. Mira, el otro día me estaba acordando de la charla que dimos con Pedro ahí en Morán, repasamos un poco cómo fue el proceso de endeudamiento y la fuga de capitales, y cuando llega Macri en 2016, abre el cepo, quita cualquier restricción. En 2 años se endeudó la Argentina entre deuda del Estado nacional, provincial y capitales especulativos 100.000 millones de dólares. ¿Sabés a dónde fueron esos 100.000 millones de dólares? 44.000 a fuga de divisas. ¿Qué quiere decir esto? Que empresas sacaron del país dólares, que vos fuiste al banco, compraste dólares y te los llevaste a tu casa. Sí. 45.000 millones. Después, 23.000 millones en intereses de deuda. Claro. Y 25.000 millones en turismo. Entonces vos fíjate, te entran 100.000 millones y se te van en fuga, en turismo y en deuda. Sí, Sí. después hay que pagarlo. Y después tenés que pagar, Claro. y te quedó la deuda. Sí. Entonces vos fíjate lo difícil que es una economía como la Argentina, con esta pulsión dolarizadora que hay, si el Estado no administra para dónde van los dólares que hay. Si Total, dejamos que claro. cada uno haga lo que quiera, que es Sí. lo que está Macri ahora diciendo, y Bullrich, cuando dice hay que sacar el cepo, Sí. no puede ser, bueno, va a volver a pasar esto. Y más bien. Va a volver a pasar esto. Sí, pero dentro de todo, digo, en 2015 había reservas como para sacar un cepo. Encima, en ese momento, además, lo primero que hizo fue arreglar con los fondos buitres, sacar el tema de lo que era en ese momento la restricción que vos tenías para tomar crédito por el conflicto con los buitres. Ahora da la sensación de que no tenés todas esas posibilidades. Es como que estás en una economía en la que no hay dólares, ya estás endeudado, en 2015 estabas desendeudado. ¿Cómo vas, Patricia Bullrich, cómo va a hacer si asume ella Dice que va a pedir para más sacar plata. el cepo? Ya lo dijo, se va a volver a endeudar. Claro. Lo Pero- que ella llama blindaje Sí, es claro. volver a endeudarse. Pero ¿le va a prestar el FMI plata? No. Para mí ni en pedo. Pero ella te tiene que Sí, decir, claro. a vos te tiene que decir que, Que lo va a arreglar. tenés 30.000 pesos de ahorro por mes que te vas a poder comprar dólares. Sí. Claro. Y para eso tiene que sacar el cepo. Claro. Entonces, después no lo puede hacer. O sea, sería ridículo. O sea, Con si esto- ella asume el 10 de diciembre, es imposible que el 11 saque el cepo. O sea, técnicamente sería una locura. Lo puede Ahora, hacer, lo pero puede destruye hacer, todo. pero las Lo puede hacer, consecuencias... pero no hay dólares. Vas Claro. a comprar dólares y no Exacto. vas a tener dólares del banco que te van a... Bueno, ahí está el problema. Sí. O, en realidad, en economía, todos los desequilibrios, porque hoy decimos que hay un desequilibrio porque hay más gente que quiere comprar dólares Sí. de los dólares que hay, ¿no? Sí. En economía, o ajusta por cantidad o por precio. Sí. En este caso por precio, Se una supone que devaluación. si no hay dólares Sí. y mucha gente quiere y está libre la venta, va a subir el precio hasta que alguien diga, che, yo a este precio no lo pago. Claro. Ahora, ¿dónde es ese nivel? Fa. ¿Entendés? Exacto. Fa. Gracias, Augusto. Podemos estar hablando todo el tiempo, interminable se nos va el programa, pero está complicado el tema, está bastante complicado. Ni le hablé de Vélez. Ni le hablé de Vélez ¿no?
Sí, mejor no hablemos Mejor de Vélez no. porque estamos complicados de verdad. Sí, está pesado. Pero bueno, está también fuerte. en Vélez hay elecciones este año. Sí. Estamos también armando una propuesta para salir de la situación en la que está el club. Una situación deportiva muy mala, institucionalmente muy mala, económicamente muy dependiente de ventas Sí. y con, bueno, episodios de violencia con Eso. la barra brava. O sea, Pesado. está en crisis. Sí, sí. Y nosotros que no tenemos nada que hacer en nuestras vidas y estamos Sí. aburridos, bueno, vamos Ahí a meternos está. ahí también. Qué pasión, ¿eh? Meterse, Sí. qué complicado. Gracias, Augusto. No, gracias por la invitación. Bien, estuvimos con Muchas Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires. Extraordinaria persona desde todo punto de vista, lo queremos mucho. Gracias, Así que Luis. gracias por estar acá, Augusto. Gracias por la invitación. Bien, nos vamos a una tanda y ya estamos volviendo.